Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de la famosa espada de Damocles. Espero que les guste. La espada de Damocles es una metáfora popular que se utiliza para describir un peligro inminente o una amenaza constante que pende sobre alguien, especialmente sobre aquellos que ocupan posiciones de gran poder o riqueza. A continuación te explico el origen. En los salones de mármol de Siracusa, el aire siempre olía a incienso y a vino especiado. Damocles no era un guerrero ni un filósofo, era un hombre de palabras suaves y ojos inquietos que vivía a la sombra del trono. Para él, la vida del tirano Dionisio era el pináculo de la existencia humana. Cada vez que veía a Dionisio caminar, rodeado de una guardia pretoriana con armaduras relucientes, Damocles sentía una punzada de envidia en el pecho. «Oh, gran soberano», exclamaba con frecuencia, «vuestra vida es un paraíso en la tierra. No hay hombre en el mundo que posea vuestra paz, vuestra riqueza y vuestro mando absoluto. Sois, sin duda, el mortal más bendecido por los dioses». Damocles solo veía la superficie, el oro de las copas, la suavidad de las túnicas y el silencio reverencial que seguía a cada palabra del rey. Dionisio, sin embargo, era un hombre atormentado. Sus noches eran cortas y sus sueños estaban llenos de dagas y traiciones. Al escuchar las constantes alabanzas de Damocles, el rey decidió que las palabras ya no eran suficientes para educar al cortesano. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Dionisio lo llamó a sus pies. «Dime, Damocles», dijo el tirano con una calma inquietante, «¿te gustaría saborear esa felicidad de la que tanto hablas? ¿Te gustaría ocupar mi lugar y sentir el peso de este destino?» Damocles, abrumado por la oportunidad, cayó de rodillas. «Sería el honor más grande que un hombre podría recibir», respondió. Dionisio ordenó de inmediato que se preparara el gran salón y que Damocles fuera tratado, en cada detalle, como si fuera el mismísimo rey. Al día siguiente, Damocles se despertó entre sábanas de la seda más fina. Fue bañado en aceites perfumados y conducido al gran salón de banquetes. Allí, la mesa estaba dispuesta con una abundancia que desafiaba la imaginación: asados de caza, frutas traídas de Egipto, pasteles bañados en miel y los vinos más antiguos de las bodegas reales. Se sentó en el trono de marfil, y hermosos jóvenes comenzaron a abanicarlo mientras otros tocaban liras en un rincón. Damocles se sentía un dios. Levantó una copa de oro, saboreando el néctar, y se burló internamente de su vida anterior. «Esto es vivir», pensó. «Dionisio es un hombre afortunado, y ahora yo soy el dueño de esta suerte». Pero entonces, el tirano, que observaba desde las sombras, le hizo una señal para que mirara hacia arriba. Damocles alzó la vista, esperando ver algún fresco heroico en el techo o una lámpara de cristal. Lo que vio le heló la sangre. Justo encima de su cabeza, apuntando directamente a su coronilla, colgaba una espada enorme, pesada y de filo tan agudo que parecía brillar con luz propia. Lo más aterrador no era el arma en sí, sino el vínculo que la sostenía, un solo pelo de crin de caballo. El pelo estaba tenso, estirado hasta su límite por el peso del acero. Con cada corriente de aire, la espada oscilaba levemente. En ese instante, el mundo de Damocles se transformó. Las manos que sostenían la copa empezaron a temblar, derramando el vino sobre sus vestiduras. Los manjares en su boca se convirtieron en ceniza y los sirvientes que lo rodeaban ya no le parecían amigos, sino potenciales verdugos que podrían romper ese hilo con un simple roce. El cortesano ya no podía ver el oro, solo veía el filo. Ya no escuchaba la música, solo el silencio que precedería a su propia muerte. Incapaz de moverse, aterrado incluso de respirar profundamente por miedo a que la vibración rompiera el cabello, Damocles cerró los ojos. «Basta», gritó finalmente, con una voz rota por el pánico. «Llévate tus tesoros, Dionisio. No puedo disfrutar de nada mientras esto cuelgue sobre mí. Prefiero mi pobreza y mi seguridad a este banquete de muerte». Dionisio se acercó y, mirando la espada, concluyó la lección. «Esa espada, Damocles, cuelga sobre mí cada minuto de mi vida. El poder no es el placer de mandar, sino la angustia de saber que el hilo que me protege es tan delgado como el que ves sobre ti». Damocles abandonó el palacio y nunca más volvió a envidiar el peso de una corona. La historia de Damocles ha trascendido los siglos porque no es solo un cuento sobre reyes y cortesanos, es un análisis psicológico sobre la naturaleza del éxito y la responsabilidad. Hagamos un desglose de su significado actual y las lecciones profundas que podemos extraer.
Hoy en día, la expresión tener la espada de Damocles se utiliza para describir situaciones de incertidumbre extrema o amenaza persistente. Se aplica en varios ámbitos. En la política, un gobernante que tiene una mayoría muy ajustada en el Parlamento vive con la espada de Damocles de una moción de censura que podría derribarlo en cualquier momento. En el trabajo, un alto ejecutivo que cobra millones pero sabe que si las acciones de la empresa bajan un 1%, será despedido de inmediato. En la salud, una persona que tiene una predisposición genética a una enfermedad vive con esa amenaza constante, aunque hoy esté sana. En la geopolítica, durante la Guerra Fría, John F. Kennedy dijo que cada hombre, mujer y niño vivía bajo una espada de Damocles nuclear, refiriéndose a la posibilidad de un ataque atómico accidental o provocado. Analicemos las lecciones principales. La primera lección es que lo que brilla por fuera no siempre es cómodo por dentro. Solemos envidiar los resultados de los demás, su dinero, su fama, su puesto sin ver los sacrificios o los miedos que vienen incluidos en el paquete. La segunda, el costo del poder. Dionisio le enseñó a Damocles que el poder no es un regalo, es una carga. Cuanto más alto escalas, más personas desean tu puesto, más enemigos cosechas y más graves son las consecuencias de tus errores. A mayor altura, más fatal es la caída. La tercera, la parálisis del miedo. La historia demuestra que el miedo es capaz de anular cualquier placer físico. Damocles tenía la mejor comida del mundo frente a él, pero no pudo saborearla. Esto nos enseña que la paz mental es el ingrediente necesario para disfrutar de la prosperidad. Sin ella, la riqueza no vale nada. Unas reflexiones sobre el alma y el poder. Primera, la empatía hacia el líder. Imagina por un momento que el mundo entero depende de un movimiento de tu mano. En el banquete de Damocles, los invitados ríen y los músicos tocan, pero el hombre en el trono está en un silencio absoluto. La filosofía aquí nos susurra que el poder es un aislante. Aquellos que alcanzan la cima, ya sea un monarca antiguo o un líder tecnológico moderno, descubren que la vista es espectacular, pero el viento es gélido y no hay nadie con quien compartir el peso de la responsabilidad. La conclusión filosófica es que la autoridad no es un trofeo, sino un sacrificio de la tranquilidad personal. Quien mira al líder con envidia olvida que para mantener el orden de muchos, el líder debe aceptar el desorden de su propia paz interior. El valor de la sencillez. Hay una libertad casi divina en el hombre que camina por la calle sin que nadie sepa su nombre. Mientras Damocles temblaba bajo el hilo de crin, miles de ciudadanos en Siracusa dormían plácidamente en sus camas de paja. Esta conclusión nos invita a la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo. La filosofía cínica y la estoica coinciden en que cuanto más posees y más alto escalas, más hilos estás atando a tu cuello. La sencillez no es pobreza, es una estrategia de defensa. Quien no posee el trono, no tiene que mirar al techo. La verdadera riqueza, según esta lección, es la capacidad de cerrar los ojos y saber que nada caerá sobre ti mientras sueñas. La conciencia del riesgo. Finalmente, la espada nos enseña que la seguridad es una ilusión que nos inventamos para no volvernos locos. Damocles se aterrorizó porque descubrió el hilo, no porque el hilo no estuviera ahí antes. Todos vivimos bajo alguna forma de espada, la salud que puede fallar, la fortuna que puede cambiar o el tiempo que no se detiene. La conclusión filosófica más valiente no es huir del banquete, sino aprender a comer sabiendo que la espada está ahí. Es el memento mori, recuerda que morirás. Al aceptar que el hilo es delgado, dejamos de postergar nuestra felicidad. La espada no está ahí para arruinar el banquete, sino para recordarnos que cada bocado de comida y cada nota de música tienen un valor infinito porque podrían ser los últimos. Como reflexión final podemos determinar que la verdadera maestría de vida no consiste en cortar el hilo ni en bajar la espada, sino en tener la fortaleza de espíritu para disfrutar del festín aun sabiendo que el acero brilla sobre nosotros. Gracias por acompañarnos y recordar que la verdadera felicidad solo pertenece a quienes actúan con virtud y justicia,